Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y en este audio vamos a estar hablando sobre la clasificación de los alimentos en función del procesamiento, basados en el material de la Organización Panamericana de la Salud, todas las propuestas e informes que a lo largo de la década de entre el 2010 y 2020, inclusive ya 2021, ha estado proponiendo, ya que se dieron cuenta que las principales causas de mortalidad y morbilidad, es decir, las principales causas de muerte y enfermedad, están directamente asociadas al consumo de estos alimentos. Las primeras causas de enfermedad y muerte que sufren las sociedades modernas, a pesar de la propaganda y de todo el tema mediático, en realidad son las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas son enfermedades como diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares, entre otros. La Organización Panamericana de la Salud pues ha estado asociando estas enfermedades con los cambios alimentarios que se han experimentado en las últimas 60, 70 años, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda mitad del siglo XX. A partir de ahí, como nos comenta en reiteradas oportunidades esta importante organización, los patrones de producción, de transformación, de distribución y de consumo de alimentos de las sociedades cambiaron. Es importante decir entonces que estos cambios están asociados a estas enfermedades y, según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades producen entre 40 a 60 millones de muertes al año en todo el planeta. El 75% de muertes prematuras, a su vez, están relacionadas a esta problemática. Es importante también decir que son enfermedades crónicas, por lo tanto, un individuo puede padecerlas toda su vida. Y por el otro lado, pues son no transmisibles, es decir, que no están asociados a agentes patógenos. Esto ha generado un cambio muy importante porque si a principios del siglo XX las principales causas de muerte eran enfermedades infecciosas transmitidas por agentes patógenos como bacterias, virus, entre otros, eso cambió por distintos factores como mejoras en las ciudades, estilo de vida, alimentación, higiene, las propias tecnologías médicas. Sin embargo, se generaron otros nuevos problemas, otras nuevas realidades, como por ejemplo los efectos iatrogénicos, que son un importante indicador y una importante causa de enfermedad y de muerte en el mundo moderno. Los efectos iatrogénicos son efectos colaterales producidos por los propios tratamientos médicos. Y aparte de eso, pues por supuesto, el aumento exacerbado de las enfermedades crónicas no transmisibles, que antes eran enfermedades muy raras, poco frecuentes. Hoy en día son muy comunes. Pues la Organización Panamericana de la Salud también determinó que esto estaba asociado a la manera en que producimos, transformamos, distribuimos alimentos. Todas estas tecnologías han generado entonces cambios muy importantes que en una primera instancia se consideraron y se siguen considerando como avances muy buenos, ya que permiten almacenar alimentos por más tiempo, transportarlos, inclusive tener alimentos para situaciones de emergencia, de guerra, precisamente por esa capacidad de almacenar estos alimentos y preservarlos por más tiempo. En la actualidad se utilizan más de 40.000 sustancias sintéticas de distinto tipo, preservativas, texturizantes, para dar color, para generar una gran cantidad de reacciones y por supuesto para preservar, como dijimos inicialmente. Pues esto, como decíamos, se ve como algo muy positivo, sin embargo, ha generado efectos colaterales importantes. Y como decíamos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud asocian estos cambios de patrones de consumo con el aumento de enfermedades crónicas, como el cáncer, y aumentos a niveles extraordinarios, a niveles alarmantes. Es por ello que, basados en algunas consideraciones y propuestas de académicos latinoamericanos, en particular brasileños, pues la Organización Panamericana de la Salud edita una serie de informes y propone el sistema NOVA de clasificación alimentaria. Este sistema habla de por lo menos 4 grupos de alimentos
incluyendo además también los aditivos sintéticos, recomendando que los alimentos que debe ser base de la dieta sean alimentos no procesados o poco procesados. Dentro de la clasificación también tenemos los alimentos procesados que se pueden consumir moderadamente y los ultraprocesados que recomienda no consumir. Bien, los aditivos sintéticos, por su parte, son aquellos productos que, aunque han pasado por pruebas y que están además publicados, por ejemplo, en el Códex Alimentario, que ha sido desarrollado desde la década, desde la segunda mitad del siglo XX, en particular con el impulso de la Organización Mundial del Comercio. Este Códex Alimentario establece y coloca una serie de parámetros en los que se acepta el uso de muchos de estos aditivos que hemos hablado, que son más de 40.000. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud asegura que estos estudios siempre son insuficientes y aparte que están basados en la idea de el consumo bajo de algunos de estos aditivos. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el mundo actual es que no estás consumiendo solamente un tipo de aditivo, sino que estamos literalmente bombardeados por muchísimos de estos aditivos simultáneamente. Bien. Entonces vamos a ir a explicar brevemente qué son cada uno de estos grupos alimentarios. En primer lugar, los no procesados, obviamente ahí entran todos los alimentos que no han tenido ningún tipo de procesamiento industrial. Frutas, vegetales, hortalizas, inclusive huevos, carnes, entre otros que no tienen ningún tipo de procesamiento. Esa debería ser la base alimentaria, ¿sí? Según la propia Organización Panamericana de la Salud. Luego vienen los alimentos poco procesados que también son muy recomendados. Estos han sido modificados físicamente, pero no contienen aditivos sintéticos. Por ejemplo, si se deshidrata alguna planta, si se tiene, por ejemplo, la pimienta deshidratada, el comino, semillas de comino, o en el caso, pues, venezolano, si hablamos de el papelón o panela, que se conoce en otros países de América Latina, el papelón o panela, es considerado un alimento poco procesado porque ha sido, digamos, extraído el jugo de la caña y se ha cocinado. Se ha secado, ha solidificado, pero no contiene aditivos sintéticos. Lo propio ocurre, por ejemplo, con el casabe o para otras personas de otros países es la torta o galleta hecha de yuca o mandioca, que tampoco tiene ningún tipo de aditivo sintético. La yuca ha sido rallada, ha sido exprimida, ha sido además tostada en forma de galleta grande. Pero no contienen aditivos de ningún tipo. Entonces son alimentos que son reconocidos y aprobados por la Organización Panamericana de la Salud como alimentos saludables, ya que han mantenido prácticamente la mayoría de los nutrientes. Muy bien, estos son algunos ejemplos de alimentos poco procesados. Otro ejemplo de alimentos poco procesados son harinas integrales. Por ejemplo, en Venezuela se consigue el fororo, que es la harina de un tipo de maíz que ha sido tostado y procesado con todos sus componentes, fibras, con sus elementos proteicos o ricos en aminoácidos. En cambio, las harinas muy refinadas, las harinas blancas que se le conoce también, han perdido fibras, han perdido nutrientes, han perdido sus elementos proteicos. Bien, por lo tanto, las harinas integrales como la de fororo, siempre y cuando no contengan ningún aditivo sintético, es un alimento considerado poco procesado, por lo tanto adecuado para la alimentación. De igual manera ocurre con, por ejemplo, plantas deshidratadas que han sido molidas, pero que no contienen aditivos sintéticos. Bien, en el caso de los cereales, recordemos que los cereales son maíz, arroz, trigo, entre otros, es un caso interesante, ya que cuando se produce la harina de manera refinada, es decir, que ya no sería un alimento poco procesado, sino ya pasamos a los alimentos procesados, estos han perdido buena parte de sus nutrientes. Entre ellos han perdido la fibra, lo que genera que haya estreñimiento y se pierda la capacidad de eliminar desechos metabólicos a través de los intestinos,
y se modifica la característica de la microbiota intestinal, que es la base de la salud humana. Aparte de eso, han perdido muchos de sus componentes donde hay aminoácidos esenciales que van a conformarse, van a convertirse o van a ser sintetizados por el organismo como proteínas. Han perdido también, por ejemplo, complejo de vitamina B y muchos otros nutrientes. Aparte que se le incorporan blanqueadores y algunos otros aditivos, preservativos, insecticidas, fungicidas, para evitar que agentes, digamos, naturales los descompongan. Esto genera que por un lado se genere estreñimiento, haya pérdida de nutrientes, la persona no esté bien nutrida, inclusive puede tener sobrepeso y puede conseguirse lo que se conoce como malnutrición por déficit oculta o desnutrición oculta, que es que aunque hay sobrepeso, hay déficit de micronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos que son inclusive más importante en el mundo moderno, porque si antes no era lo frecuente, hoy en día lo más frecuente es que haya importante déficit de micronutrientes. Bien, entonces esta es la característica de un alimento procesado. Un alimento procesado es un alimento que ha sido modificado física, químicamente y se le han incorporado algunos aditivos sintéticos. Dentro de la dieta, por ejemplo, latino-caribeña y venezolana, es muy común que la base alimentaria sean alimentos procesados, por ejemplo, arroz blanco, que a diferencia del arroz integral, que el arroz integral sería un alimento poco procesado, mientras que el arroz blanco es un alimento procesado. El arroz blanco ha sido blanqueado con agentes químicos, pero aparte de eso se le ha eliminado la fibra, parte de su proteína, quedando básicamente almidón que se convierte en azúcar, y eso es un elemento que está directamente asociado, por ejemplo, a la diabetes y a otros problemas metabólicos, ya que si el arroz contiene su fibra, el almidón se convierte en azúcar en sangre de manera progresiva, lentamente, y puede ser equilibrado fácilmente por el organismo, mientras que si ha sido refinado y no contienen fibras ni proteínas, eso se convierte muy rápido en azúcar en sangre, generando un desequilibrio que a la larga puede estar asociado a este tipo de problemas. Aunado a eso, los aditivos sintéticos como blanqueadores, como fungicidas, insecticidas y otros componentes pueden generar una gran cantidad de problemas en el organismo, porque esas toxinas, aunque el cuerpo las va eliminando, puede haber un momento en que se satura al punto que es incapaz de eliminarla, y la cantidad de sustancias químicas tóxicas que se incorporan al organismo se ve mucho mayor a la capacidad del organismo de eliminarlas. Por lo tanto, esto también está asociado al cáncer, ya que estas sustancias se pueden acumular en algún tejido y ese tejido empieza a cambiar su pH, cambia su capacidad de absorción de nutrientes por parte de la célula, acumulan toxinas, y esas toxinas pueden generar un ambiente idóneo para que haya una multiplicación inadecuada de las células, afectando los genes de la célula, es decir, el núcleo de la célula, e inclusive también puede generar procesos inflamatorios. Todo cáncer comienza con procesos inflamatorios. ¿Por qué genera procesos inflamatorios? Porque el organismo detecta que hay un agente extraño y envía elementos inflamatorios para reparar y para eliminar, pero como el organismo está saturado y como el organismo se ve incapacitado de eliminar todos esos desechos, ese proceso inflamatorio puede también convertirse en un proceso crónico, lo que está a su vez asociado al cáncer. Esto es uno de los ejemplos del problema de los alimentos procesados. Entonces ahí encontramos el arroz blanco, la pasta blanca, las harinas de todo tipo, ¿sí? De harina de maíz, harina de trigo, ¿sí? Eso es un gran problema. Ahora vamos a pasar a los alimentos ultraprocesados, que en definitiva la Organización Panamericana de la Salud no recomienda su consumo. Los procesados, dice, se puede consumir moderadamente, pero los ultraprocesados recomienda nunca consumirlos. Entre los ultraprocesados tenemos alimentos muy comunes, inclusive que están dentro de la canasta básica alimentaria, que es el diseño o son los parámetros con que los estados diseñan las políticas alimentarias. Dentro de estos alimentos ultraprocesados tenemos, por ejemplo, los aceites refinados de maíz, canola, soya, cualquiera que sea aceite refinado, es un alimento ultraprocesado. ¿Cuál es la característica fundamental de un alimento ultraprocesado? Que así como el procesado ha sido modificado física y químicamente,
tienen además mucho más aditivos sintéticos que los procesados y aparte, buena parte, valga la redundancia, del pseudoalimento no es la base, por ejemplo, maíz o soya, sino que un porcentaje importante son de aditivos. Este es el caso de los aceites refinados. Por ejemplo, todos los aceites refinados tienen derivados del petróleo, muy importantes, como el hidrobuxiltolueno. El hidrobuxiltolueno es un derivado del petróleo que está asociado a múltiples problemas de salud, enfermedades crónicas, alergias, entre otros. También está asociado a enfermedades autoinmunes, que es también un problema cada vez más importante en el mundo moderno. La margarina también se nos vendió por mucho tiempo como un superalimento mucho más sano porque no contenía grasas saturadas, pero resulta que es mucho peor. De hecho, la grasa saturada no es el problema. Hoy en día ya se sabe que el verdadero problema son las grasas conocidas como trans. Y se llama trans porque han sido modificadas químicamente al punto de que ya no es reconocida como un alimento por el organismo, generando una gran cantidad de toxinas y una gran cantidad de efectos colaterales. Por ejemplo, saturan venas y arterias. Por ejemplo, hacen perder las capacidades de flexibilidad del sistema cardiovascular de venas y arterias, por lo tanto, está asociado a problemas de la tensión arterial, problemas también hepáticos. El hígado como centro metabólico se ve saturado por todas estas grasas trans. Asimismo, también incluso está asociado, por supuesto, a cáncer, está asociado también, por supuesto, a problemas renales, a problemas osteomusculares, a problemas articulares. Es decir, que está asociado a múltiples enfermedades. Así como los aceites refinados, como las margarinas, también están, por ejemplo, quesos muy procesados, las carnes muy procesadas, jamón, charcutería, todos los alimentos de la bollería, de las panaderías, alimentos inclusive para bebés, compotas, fórmulas lácteas, son todas consideradas por la Organización Panamericana de la Salud como alimentos ultraprocesados que no deben ser consumidas por la población. Sin embargo, y ya entramos a otro problema muy importante, es que el impacto y la expansión, y esto lo reconoce la Organización Panamericana de la Salud, de estos alimentos está también muy enfocada en propaganda, en promoción, pero aparte también de el financiamiento por parte de estas corporaciones que producen estos alimentos, de investigaciones, de estamentos políticos, entre otros. Dentro del trabajo que hemos hecho durante los últimos 10 y 15 años, más o menos, entre 10 y 15 años, hemos estado pasando incluso por instituciones y hemos hecho investigación sobre, por ejemplo, cómo se desarrolló la canasta básica alimentaria en el país, cómo se desarrollan los parámetros de normativas de calidad en países como Venezuela. Y lo que encontramos ahí es que hay un gran conflicto de intereses, ya que quienes desarrollan esos parámetros son las propias corporaciones que producen estos alimentos. Por lo tanto, ha quedado en la lógica, en la hegemonía, incluso académica y técnica, la idea de que estos alimentos son saludables y son recomendables. Eso ocurre con la canasta básica alimentaria en países como Venezuela. Eso ocurre con el Códex Alimentario, que es un sistema internacional impulsado por la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, quienes han desarrollado eso son los comercios, las empresas, las grandes corporaciones. Lo propio ocurre también con con los estudios técnicos de ingenieros asociados al área agroalimentaria o incluso al área de salud como nutricionistas. Todos estos elementos y todas estas áreas han sido impactadas por estas grandes corporaciones que utilizan su capital para promocionar, para cambiar los hábitos de consumo de los pueblos, pero aparte de eso también para colocar como parámetro técnico parámetros que le funcionan a ellos, ya que se venden sus productos. Incluso la leche en polvo, que por ejemplo fue muy propagandeada en países del trópico como una gran solución, en realidad hoy en día se reconoce que son alimentos ultraprocesados. Es decir, que es un problema sumamente complejo.
Es tan complejo que inclusive en nuestras orientaciones en distintos países, gracias a las tecnologías de la comunicación y la información, hemos detectado, por ejemplo, como personas que tienen una dieta vegana, por ejemplo, o paleolítica, es decir, dietas que se suponen son alimentos o sistemas alimentarios muy saludables y terapéuticos, en realidad basan su alimentación en exceso de alimentos procesados y ultraprocesados. Todo esto ha generado entonces que la gente siga enferma a pesar de que crea que está comiendo saludable. Por lo tanto, todo proceso terapéutico es un proceso de reeducación y todo proceso de reeducación es un proceso terapéutico. Es decir, que no es sencillo. Y normalmente en el proceso terapéutico, cuando hacemos las entrevistas y le preguntamos a las personas si come sano, la mayoría va a decir que sí, porque desconoce que su despensa y su nevera lo que contiene son alimentos ultraprocesados y que su alimentación está basada en alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, jamones, el jamón de pavo, que ha sido muy propagandeado e incluso validado por gremios relacionados al área de la salud, en realidad son considerados por la Organización Mundial de la Salud como un alimento asociado al cáncer porque tienen aditivos sintéticos como nitritos y nitratos que están muy asociados a estas enfermedades crónicas. Es decir, que es un tema sumamente complejo porque incluso muchos técnicos siguen utilizando los parámetros del siglo XX. Esos parámetros, como vemos revisados en materiales técnicos, cuando vemos quiénes fueron los que estuvieron en las mesas de trabajo, incluso desde la década de los 80 hasta el presente, eso no ha sido casi modificado, fueron estas grandes corporaciones. Obviamente los técnicos que están ahí creen que lo que están haciendo está muy bien, pero la propia Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud ha hecho este llamado. Otro elemento importante tiene que ver con lo cultural, con lo social, que esta propaganda intensa que se utiliza a través de los medios de comunicación, los sistemas de distribución, las grandes cadenas desarrolladas después de la segunda mitad del siglo XX, pero aparte también todos esos parámetros técnicos e incluso la fundación de instituciones gubernamentales tuvieron de la mano de estas grandes corporaciones transnacionales. Por supuesto, ahí está el gran problema. Lo bueno es que cada vez más organizaciones internacionales, gremios, están entendiendo esta realidad. Que para tratar las enfermedades crónicas no transmisibles no solamente necesitas un fármaco, muchas veces es insuficiente y muchas veces ni siquiera hace falta. Lo que hay que hacer son cambios de estilo de vida y sobre todo, y lo más importante, de alimentación. Pues bien, la propia Organización Panamericana de la Salud reconoce que también hay un fenómeno no solamente cultural y social, donde las personas y las sociedades desean estos alimentos ultraprocesados y los consideran incluso alimentos saludables, donde además hay otro tema cultural comunicacional, donde hay una falsa publicidad donde te venden estos productos como productos saludables, pero en realidad con estos parámetros ya sabemos que no. Caso de las compotas para niños o colados, caso de fórmulas lácteas para niños, caso de merengadas proteicas, caso de barras energéticas. Casi todo ese mundo fitness también está vinculado a alimentos ultraprocesados. Entonces hay elementos culturales, hay elementos comunicacionales, la propaganda, hay elementos políticos, técnicos, ¿sí? La creación de instituciones, hay elementos académicos, la formación de los técnicos basado en estos parámetros que ya están cada vez más en desuso, pero que siguen ahí atornillados. Muchas veces es difícil que una persona que tiene 20, 30, 40 años formado con unos parámetros ahora reconozca que esos parámetros son insuficientes, y no solamente son insuficientes, sino son inadecuados. Pero también hay un factor económico y la Organización Panamericana de la Salud reconoce que ha habido un desplazamiento de las economías locales, de la producción local, y que solo la producción local es la que va a garantizar alimentos no procesados y poco procesados. Países como Venezuela es realmente dramático, ya que toda la historia del siglo XX, que fue un hiperdesarrollo relacionado al petróleo y además vinculado también a su posición geoestratégica, ya que es un gran puerto, está está en el norte de América del Sur, con una posición estratégica donde puede, pues,
generar lo que se conoció como agricultura de puerto. Esto generó una dependencia extraordinaria del mercado internacional y solamente puedes depender del mercado internacional gracias a que estás introduciendo al país alimentos ultraprocesados, generando una destrucción de la producción local, generando también digamos, el abandono del campo, cosa que no se ha revertido, sino que se ha profundizado. Porque aunado a eso, si traemos alimentos importados que son de grandes corporaciones, alimentos repletos de aditivos sintéticos, estos son de más bajo costo. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, hay grandes volúmenes, estamos hablando de grandes corporaciones que manejan enormes cantidades de volumen y un pequeño y mediano productor local no puede competir con estos alimentos. A pesar de esto, cada vez se ve más en el planeta, inclusive en países como Estados Unidos, en continentes como el europeo y en la misma América Latina, pues la búsqueda y el impulso de mercados locales, porque se ha tenido ya la conciencia de que la única manera de que realmente garanticemos alimentos, como ahora llaman orgánicos, alimentos poco procesados, alimentos libres, además de transgénicos y de exceso de uso de productos de agroquímicos, cosa que que no está contemplada con suficiente fuerza en este parámetro de la Organización Panamericana de la Salud. Pero cada vez más las sociedades están buscando este tipo de alimentación porque ya hay conciencia del enorme impacto que hay con el problema de la salud, un problema importante, y no solamente por la muerte, sino sobre todo por la calidad de vida. Bien, no es vivir 200 años, sino es que el poco tiempo que estemos en este planeta tengamos una buena calidad de vida. Y eso responde en un porcentaje enorme, cada vez se asocia más y se comprende más en el tema alimentario. Por ello, la Organización Panamericana de la Salud también establece este problema, que es la destrucción, el desplazamiento de las economías locales, dominadas por grandes corporaciones transnacionales que solamente pueden dominar un mercado tan grande con el uso de una gran cantidad de aditivos sintéticos que van a permitir almacenar, transportar estos alimentos ultraprocesados, teniendo entonces también una vinculación directa con problemas epidemiológicos. Fíjense que lo interesante acá es que esta visión es una visión holística como la que hemos venido promocionando. Es una visión que no solamente se queda en factores epidemiológicos o fisiológicos u orgánicos de la salud de un individuo, sino que comprendemos que ese individuo está inserto en una sociedad y esa sociedad está inserto en un ambiente, por lo tanto tiene que haber un equilibrio y tenemos que comprender el hecho alimentario desde varios factores. Por eso aquí hemos analizado este documento que contempla factores epidemiológicos, es decir, índices de enfermedades, como lo que hemos dicho, las primeras causas de mortalidad y morbilidad son las enfermedades crónicas, pero también hemos hablado de aspectos tecnológicos, también hemos hablado de aspectos culturales, sociales, económicos. Es así que esta es una gran herramienta, el sistema NOVA, y esta nueva clasificación alimentaria lo que ha hecho es dar una herramienta sobre todo, y recordemos que estamos todos planteando desde las medicinas tradicionales y terapias complementarias, es decir, las que llaman medicinas alternativas, medicinas ancestrales, que muchos de estos modelos habían observado esta problemática y además porque buena parte de siempre la terapéutica, el tratamiento de muchos de estos enfoques de otras formas de sanar están también involucradas con otras formas de alimentarnos. Y por supuesto la alimentación siempre en estos modelos como la naturopatía, la ayurveda, la medicina tradicional china, la alimentación es un factor preponderante para todo tipo de tratamiento de la salud y para, por supuesto, el tema de la prevención. Así que esto fue este audio donde estuvimos conversando entonces sobre la clasificación de los alimentos en función de su procesamiento. Muchas gracias.